Buenas noches a toda la iglesia, al Divino Jesús y a todos los que nos ven y nos escuchan en esta noche, en este día, que como sabemos es Día del Señor, y la iglesia en agradecimiento, en gratitud por lo que Dios ha hecho, pues cumplimos el propósito de nuestra vida, que es glorificar su nombre. Obviamente no solamente con nuestras alabanzas, sino con toda nuestra vida. Y le agradecemos al Señor que hasta este día Él nos haya guardado, nos haya cuidado. Vamos a leer en esta noche en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, de los versículos 1 al 6. Dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Vamos a orar al Señor pidiendo su dirección y su ayuda. Padre, te suplicamos en esta hora, Señor, en que estamos en comunión contigo, Señor, pero para entender tu palabra, reconocemos que somos débiles, Padre, y por eso suplicamos que tú nos ayudes, dirijas nuestra mente, nuestro corazón, abras nuestro entendimiento, de tal forma que tu palabra, con la cual tú nos hablas en este día, en esta hora, Padre, el Espíritu Santo, a quien enviaste para estar con tu pueblo, para estar con tu iglesia y con cada uno de tus hijos, sea el que nos enseñe, Señor, lo que tú has dejado en tu palabra, de tal forma que sea la luz, la dirección para nuestra vida en todo momento. Señor, que sea de acuerdo, Señor, a tu voluntad y cumpla los propósitos por los cuales tú nos hablas en esta hora, Padre. En Cristo Jesús te lo estamos implorando. Amén. El tema de esta ocasión es la expiación limitada. La expiación limitada. Estamos en el mes de octubre. Estamos en este mes en que el último día recordamos la reforma religiosa, en la cual, como recordamos, la iglesia volvió a las escrituras. Hay 5 doctrinas llamadas de las doctrinas de la gracia, que también son conocidas como los 5 puntos calvinistas, en las cuales, como hemos dicho anteriormente, son los fundamentos o las bases de la fe reformada, de la fe cristiana. La doctrina central de estas 5 doctrinas de la gracia es precisamente esta doctrina que vamos a tratar en este día, la expiación limitada. Este tema, como estamos diciendo, es el tema central no solamente de las doctrinas de la gracia o de los 5 puntos, sino en realidad es lo central del Evangelio. Esto es
la muerte de Cristo en la cruz. ¿Cuál es el propósito de la muerte de Cristo en la cruz? Recordemos que los teólogos de la Reforma, esos siervos que Dios levantó para defender su palabra en contra de los ataques y de las doctrinas que el otro grupo arminiano había presentado al gobierno para que aprobaran como las doctrinas que se debían enseñar en la iglesia. Pero los teólogos, siervos del Señor, se levantaron y defendieron, como nos dice la Escritura, que es el propósito también de la iglesia, el de defender, ser columna y defensa de la verdad. Entonces los reformadores siguieron una línea bíblica en las formulaciones de sus doctrinas y llegan con esta doctrina al eje mismo de la salvación. En las dos posiciones, obviamente las doctrinas son opuestas y cada uno respondía fundamentado obviamente en lo que creían. Preguntas como las siguientes: ¿por quiénes murió Cristo? ¿Qué fue lo que Cristo logró con su sacrificio en la cruz? Eso es lo que tanto los arminianos como los reformados formularon sus doctrinas para responder esas preguntas. Pero lo importante que nosotros debemos de notar es que la doctrina cristiana, la doctrina reformada, son doctrinas bíblicas, y por lo tanto vamos a ver qué enseña la Biblia respecto a estas preguntas: ¿por quiénes murió Cristo? ¿Y qué logró Cristo con su obra de expiación? Bueno, lo que primero tenemos que entender es lo que es la expiación. ¿Qué entendemos por expiación? Para ello tenemos que ir al comienzo, al principio, para entender que la expiación de Cristo es necesaria. El relato bíblico nos enseña por qué es necesaria la expiación de nuestros pecados por medio de Jesucristo. El relato bíblico nos enseña que Dios creó de una manera única al hombre. Lo hizo a su imagen y semejanza, dándole la capacidad para obedecerlo perfectamente. Puso a su criatura especial en el Edén para administrar y gobernar sobre toda la creación. Siendo Dios soberano, puso a prueba al hombre, quien no se mantuvo en su integridad, sino que desobedeció a su Creador, cayendo así en pecado, con todas las consecuencias que le fueron advertidas cuando el Señor le expresó: el día que comieras del fruto prohibido, ciertamente morirás. Dios es misericordioso en grado sumo, pero también justo en grado sumo. Su justicia exige que nuestros pecados cometidos contra su majestad infinita sean castigados tanto temporal como eternamente, en cuerpo y alma. Y esto es algo que el hombre no puede eludir a menos que se satisfaga plenamente la justicia divina.
Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, Dios demandaba la muerte del que había pecado. Esa era la paga de la justicia de Dios. Por eso decimos que la expiación es necesaria, porque Dios exigía el pago de lo que había hecho el hombre. Y el pago era solamente la muerte. La expiación es por Cristo. El hombre por sí mismo no puede pagar y satisfacer la justicia de Dios y librarse de su ira. Por lo que Dios, por su misericordia infinita, dio a su Hijo unigénito por mediador, para dar satisfacción a las exigencias del Padre por nosotros, para lo cual su Hijo fue hecho pecado y maldición por nosotros. La justicia divina demandaba la muerte del pecador, y es la muerte del Hijo de Dios la ofrenda y la satisfacción única y perfecta por los pecadores, y de una virtud y dignidad infinitas y sobradamente suficiente para expiar los pecados del mundo entero. ¿Por qué Cristo podía hacer esto? Porque la persona que murió no solo es un hombre verdadero y perfectamente santo, sino también era el Hijo de Dios, como hemos estudiado en el catecismo, de una misma eterna e infinita esencia con el Padre y el Espíritu Santo, tal como nuestro Salvador tenía que ser. Y ese fue el propósito de la muerte de Cristo, porque en su muerte fue acompañada con el sentimiento interno de la ira de Dios y de la maldición que merecíamos nosotros por nuestros pecados. Entonces, no puede ser expiados los pecados de los hombres de otra manera. Es solamente por Cristo. Dos pasajes que nos enseñan o complementan esta verdad de que solamente Cristo podía expiar o pagar nuestro pecado. Romanos 3, 24 y 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Allí nos indica que todos los hombres que han venido a este mundo, todos hemos pecado, y por lo tanto, dice, destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el hombre por sí mismo no puede justificarse, no puede pagar su pecado, no puede satisfacer la justicia de Dios y librarse de su ira. Solamente por la gracia y la misericordia de Dios somos justificados, dice, gratuitamente por su gracia. Y esto lo realizó solamente, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hebreos 9, versículos 26 al 28, nos enseñan también cómo es que son expiados nuestros pecados. Hebreos 9, 26 al 28. De otra manera,
le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahí una y otra vez el autor nos dice que solamente a través del sacrificio hecho por Cristo una sola vez es que el pecado puede ser quitado. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Entonces Cristo ya hizo la obra de expiación por la cual nuestros pecados son perdonados y quitados. ¿Cómo se hace una realidad en la vida de determinada persona el perdón de los pecados? Cuando precisamente creen en la obra y la persona de Jesucristo, porque la expiación de nuestros pecados es sola por la fe en Cristo. Una y otra vez se nos dice que solamente por medio de la fe es que somos salvos, somos justificados, somos redimidos por Cristo. Juan 1:13 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque hemos sido justificados y somos justificados por la fe. Entonces Juan dice, por eso dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, entonces sus pecados son expiados, son perdonados. Y un pasaje muy conocido, Juan 3:16, nos dice que también que es por la fe. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos vida eterna, ¿por qué? Porque nuestros pecados han sido perdonados, han sido quitados, la condenación quitada, y no nos vamos a perder, sino tenemos más bien vida eterna. Hechos 8:37 también nos habla cómo es que Dios aplica la obra de Cristo en la vida de las personas. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. También ahí nos enseñan que a través del creer recibimos no solamente a Cristo en nuestro corazón, sino la obra de Cristo es una realidad. La expiación que Cristo hizo por nuestros pecados, lo recibimos por medio de la fe. Entonces, la promesa del Evangelio de que todo aquel que crea en el Cristo crucificado no se va a perder, sino tiene vida eterna, es la promesa que debe ser proclamada en el Evangelio, de tal forma que debe ser llevada a todos los pueblos y personas, según Dios en su beneplácito envía su Evangelio.
Pero por otra parte, sabemos que muchos no creen en el mensaje. Pero ese hecho de que muchos no se conviertan ni crean en Cristo, mas perezcan en incredulidad, no ocurre por defecto o insuficiencia de la ofrenda de Cristo en la cruz, sino por propia culpa de ellos. Dice Juan 3:18. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mas todos cuantos verdaderamente creen en Cristo y en la muerte de Cristo, son redimidos y salvados de los pecados y la perdición, y gozan de aquellos beneficios solo por la gracia de Dios que les es dada eternamente en Cristo, como la Escritura nos asegura. Bueno, esto es lo que debemos de entender por expiación, cómo Cristo pagó por nuestro pecado, quitó el pecado, la condenación del pecado, y esto lo hizo por su sacrificio que Él realizó una sola vez en la cruz del Calvario. Veamos entonces ahora lo que debemos de entender por expiación limitada o redención particular. Bueno, tenemos que decir, primero que nada, que expiación limitada o redención particular no significa que Cristo no logró la salvación de todo lo que Él se había propuesto. No ese es el entendimiento, sino que la expresión expiación limitada o redención particular responde a las preguntas: el castigo de quienes llevó Cristo y la salvación de quienes obtuvo. Esas son las preguntas. O sea, ¿por quiénes murió Cristo? Más específicamente. Pueden haber 3 respuestas a estas preguntas. Algunos dicen, Cristo murió para salvar a todos los hombres sin distinción. Esto es sostenido por los llamados universalistas. Dicen que Cristo murió para salvar a todos los hombres, y de esta manera ellos, por lógica, suponen que todos los hombres serán salvados. Si Cristo ha pagado la deuda del pecado, dicen, ha salvado, ha rescatado y dio su vida por todos los hombres, entonces todos los hombres serán salvados. Estos universalistas han existido siempre, y actualmente también hay grupos cristianos o llamados cristianos que enseñan la salvación universal. Otra respuesta a esas preguntas de por quiénes murió Cristo es que dicen que Cristo murió para no salvar a nadie en particular. Este punto de vista es llamado el punto de vista arminiano, que sostienen que realmente Cristo obtuvo una salvación potencial para todos los hombres. O sea, no logró afirmativamente la salvación de los hombres, no, sino fue algo solamente potencial. Cristo murió en la cruz, pero aunque Él pagó la deuda de nuestro pecado, su obra en la cruz no llega a ser eficaz hasta que el hombre decide por Cristo.
Es decir, el hombre va a decidir si acepta la obra de Cristo en su vida o no lo acepta. Si lo acepta, de este modo es salvado, no por la obra de Cristo, sino por su propia decisión. Y el tercer punto de vista, la respuesta de por quienes murió Cristo, es que Cristo murió para salvar solo a un número determinado de hombres y mujeres. Este tercer punto de vista es el llamado punto calvinista, y dice que Cristo murió positiva y eficazmente para salvar a un cierto número de pecadores que eran merecedores del infierno, sobre quienes el Padre ya había puesto su amor libre y electivo. Esta enseñanza dice que el Hijo paga solamente la deuda de sus elegidos, satisface la justicia del Padre por ellos, y de esta manera les imputa su propia justicia a ellos solamente. Y como dice la Escritura, están completos en Cristo. Estas son tres posiciones que durante toda la historia, incluso de la iglesia, se han enseñado. No hay más para salvar a todos, para no salvar a nadie en particular, y para salvar a un determinado número elegido de hombres. Este último punto de vista es el que sostuvieron los reformadores y defendieron, y siempre lo han hecho, y es llamado expiación limitada o redención particular. Es decir, Cristo no murió por todo el género humano, no murió por todos los hombres, no murió por todo el mundo, sino murió para salvar a un número específico de pecadores. Y esos pecadores son aquellos que el Padre escogió en Él antes de la fundación del mundo, según vimos en Efesios 1:4. Son aquellos mismos, por aquellos que el Padre le había dado a Cristo, como Él dijo, aquellos que tú me diste, porque tuyos son. Aquellos que Él mismo dijo que derramaría su sangre, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hay muchos versículos que nos enseñan que Cristo murió solamente por un determinado grupo de hombres. Él decía: mis ovejas me conocen y yo pongo mi vida por mis ovejas. Él nunca dijo por todos los hombres. Entonces las evidencias bíblicas de la expiación limitada son numerosas. No hay que buscar más, porque con estos que hemos mencionado, ahí están fundamentadas esta verdad, esta doctrina de la Escritura. El pueblo cristiano siempre ha creído y confesado esta verdad. El mismo nombre de Jesús, cuando el ángel le dijo cómo se llamaría el que nacería de la Virgen María, dijo él: y llamará su nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice salvará al mundo o a todos los hombres de sus pecados. No. Jesús, de hecho, dice que Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, por sus hijos, por sus elegidos. Entonces, eso es lo que enseña la Escritura. Los universalistas enseñan que por los delitos del mundo y que Él justifica a todo el mundo. Y lo defienden a capa y espada. Pero tenemos que entender a través de la Biblia y a través también de la historia y de la experiencia cristiana, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad? Estamos viendo a través de la Biblia cómo el Señor una y otra vez manifestó que solamente por su iglesia, por sus hijos, por su pueblo. Hay algunos pasajes que no podemos pasar por alto, que se refieren al mundo. Y muchas personas han tomado estos versículos para defender esa doctrina de la universalidad de la salvación. Sin embargo, cuando sabemos que la Escritura la debemos nosotros interpretar, o más bien la Escritura se interpreta a sí misma. Y vemos cómo un uso de la palabra mundo no implica necesariamente cada hombre y cada mujer en el mundo. Allá en Juan 12:19 hay una aplicación de esto. 12:19 dice: pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Allá está una enseñanza de que el mundo, no en todas las veces que aparece en la Biblia, significa cada hombre o todo hombre del mundo. Aquí cuando los fariseos estaban diciendo que el mundo se iba tras Jesús, lo que estaba diciendo realmente es que toda clase de persona se estaba yendo tras Jesús, estaban escuchándole. Y en este momento se refería a judíos y a gentiles. Entonces, también tenemos que hacernos la pregunta: ¿realmente fue la intención de Dios salvar a todos los hombres o no? Si Él no intentó salvar a todos los hombres, entonces el sacrificio, sino solamente a los elegidos, entonces la obra de Cristo en la cruz fue un éxito glorioso. Y estamos con lo que dice el Señor: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Por otro lado, si la intención de Dios fue salvar al mundo entero, entonces la expiación de Cristo ha sido o fue un fracaso. ¿Por qué? Porque un vasto número de hombres no ha sido salvado. No ha sido salvado, como también la Escritura nos dice que no todos creen y por lo tanto no todos se son salvos o son justificados delante de Dios. Entonces, la pregunta, el himno dice que Cristo pagó nuestra deuda, pero ¿la deuda de quién? ¿Del mundo o de los elegidos? Realmente todos entendemos
que solamente a través de Cristo es que el hombre puede ser rescatado, puede ser redimido. No hay otra manera, no hay otra manera, no hay otro camino por la cual el hombre sea salvado, sea redimido. Juan claramente dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la obra de expiación y lo que debemos de entender por la expiación limitada. La Biblia dice que Cristo entregó su vida por sus ovejas y solo por ellas. Entonces la expiación que Cristo realizó es limitada a los elegidos de Dios. Cada uno de los pecados de las ovejas de Cristo está pagado. Esos y solo esos pecados fueron pagados. Ese es el único evangelio de la Biblia. Dios envía a su pueblo a predicar solo la verdad, el evangelio verdadero, no distorsionado, ya que, como sabemos, predicar un evangelio distorsionado u otro evangelio diferente al de Cristo trae condenación, tanto para el que enseña como para el que aprende. No se hagan muchos maestros, porque peor será la condenación. Cualquiera que trajere otro evangelio diferente, sea anatema. Enseñar que al final Dios va a perdonar a todos los hombres y mujeres trae falsa confianza y falsa esperanza, lo que en el juicio final tendrá resultados catastróficos para quienes confiaron en los falsos maestros, y se cumplirá lo que dice el Señor: dejarlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Que Dios nos dé entendimiento para comprender las verdades emanadas de su palabra, las doctrinas que están en la Escritura, y que, como hemos visto, los siervos fieles al Señor defendieron con su propia vida, y que Dios nos ayude que en esta noche también podamos comprender esta doctrina de la expiación limitada o redención particular. Amén.